Como siempre, quiero agradecerle a ustedes por la invitación. Reciban el abrazo caluroso de nuestros hermanos de Caparra. Saben que todos ustedes allí también son bienvenidos. En esta mañana, el Señor me ha dado el privilegio de presentar su palabra. This morning, the Lord has given me the privilege of saying the word in this place. Si ven que lo pongo a leer mucha Biblia, me tengan un poco de paciencia. If you'll be reading a lot from the Bible, just be patient. Antes de empezar en materia con el tema, vamos a tener una palabra de oración. Before we start, let us have a word of prayer. Oramos. Let us pray. Bondadoso Dios y Padre Celestial, te damos gracias. Loving God and Heavenly Father, we give thanks. Te damos gracias, oh Dios, porque tú nos reúnes a ti como buenos hermanos para escuchar tu palabra. We give you thanks because you bring us together as good brethren to hear your word. Pedimos, oh Dios, la dirección de tu Espíritu Santo para que tu palabra fluya y nuestro corazón sea receptivo. We may ask for your Holy Spirit to come in so that it may flow and our hearts may be received. Perdona todos nuestros pecados, oh Dios. Forgive us all, dear Lord. Y gracias que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. And thank you because we ask this in the name of Christ Jesus. Bien, mis hermanos, en este sábado vamos a estudiar el libro de Primera de Samuel, 3 capítulos. In this day, we're going to be studying from reading from the book of 1 Samuel, 3 chapters. Vamos a estudiar específicamente, empezando con el capítulo 12. During 1 Samuel chapter 12, Aquí dice en Primera de Samuel 12, vamos resumiendo, ¿verdad? we're going to summarize here 1 Samuel chapter 12. La historia se relata de la siguiente forma. The story is the following manner. El pueblo de Dios había sido en diferentes ocasiones debido a la dureza de su corazón. The people of God have been held captive on various occasions because of the hardness of their heart. Nosotros, los seres humanos, siempre pretendemos que aunque hagamos las cosas mal, no debemos recibir consecuencias. So we expect that although we do something wrong, we can harm the God. Y es un error muy grave. That is a great error. Todo lo que hagamos, bueno o malo, siempre va a traer consecuencias. Everything we do, the good or bad, will bring a consequence. Los israelitas culpaban a Dios por todas las consecuencias que habían vivido en el pasado. The Israelites were blaming God for every one of the consequences they received from the past. Y mostrándose inconforme con la situación, deciden por un rey. And being that they were not happy with the situation, they decided they wanted a king. El profeta, el enviado de Dios, al momento en que va a buscar el rey, quiere dejar bien claros algunas cosas que vamos a ver detalladamente. The prophet that was there at that time wanted to leave something clear. Empezamos a leer desde el 12, verso 1. So, chapter 12, verse 1. Puede leer. We read. And Samuel said unto all Israel, Behold, I have hearkened unto your voice in all that you said unto me, and have made a king over you. Continúe. And now, behold,
the king walketh before you, and I am old and gray-headed, and behold, my sons are with you, and I have walked before you from my childhood unto this day. Behold, here I am, a witness against me before the Lord and before his anointed. Whose ox have I taken? And whose ass have I taken? And whom have I defrauded? Whom have I oppressed? Or of whose hand have I received a bribe to blind mine eyes, and I will restore you? And they said, Thou hast not defrauded us, nor oppressed us, neither hast thou taken aught of any man's hand. And he said unto them, The Lord is witness against you, and his anointed is witness this day, and you have not found aught in my hand. They answered, He is witness. ¿Estamos claros? Are we clear? Quiere decir que en todo momento el representante, o sea, el portavoz que venía al pueblo de parte de Dios y hacía ejecutar las cosas de Dios en el pueblo, estaba Ray. This is saying that in all moments, the witness of God that was chosen was there. Hey, Así que vemos, ¿verdad?, de esta manera que el mismo pueblo está aceptando que en ningún momento se ha cometido injusticia. so that the people have admitted that in no moment was there any injustice committed against De su propia boca, de su propia confesión, ellos están aceptando que de parte de Dios no hubo injusticia para ellos. They, with their own mouths, are admitting that there never has been an injustice committed by God against them. Pero ya tienen un rey, But now they have a king. ya lo pidieron. They ask for one. Ahora entonces vamos a tener que lidiar no con Dios, que es sabio, vamos a tener que lidiar con un hombre que es débil y puede equivocarse. So now they won't have to deal just with God, who is wise. They're going to have to deal with a man who is weak and can commit error. Y aquí está la primera enseñanza que el Señor quiere darnos a nosotros. Here's the first lesson that God is showing. ¿En quién vamos a poner nuestra confianza? In whom are we going to trust? ¿En quién vamos nosotros a delegar nuestra seguridad? Who are we going to give our security? De seguro que lo vamos a hacer. Así que vemos que ya el pueblo tiene a un rey, y aunque reconoce que ese rey no era necesario, no hay vuelta atrás. So now the people have their wish, they have their king, and they recognize they didn't do it, but they haven't done. It's done. There's no going back. Así que ahora del verso 13 al 15, vamos a ver cuál es la condición que el Señor le pone a ellos para asegurarle el éxito. So from verses 13 to 15, we're going to see the conditions that God has posed to allow for success. Puede leer. Now therefore, behold, a king whom you have chosen, and whom you have desired, and behold, the Lord has set a king over you. If you will fear the Lord and serve him and obey his voice, and not rebel against the commandments, then shall both ye and the king that reigneth over you continue following the Lord your God. But if you will not obey the voice of the Lord, but rebel against the commandment of the Lord, then shall the hand of the Lord be against you, as it was against your father. Así que se pone peligrosa ahora la cosa. Now things are becoming dangerous. Los mismos israelitas se han dado cuenta de la metida de pata que han dado. And the Israelites are realizing they made a mistake.
Y dice el texto más adelante, el verso 16 al 19, From verses 16 to 19, que entonces se llenaron de miedo. that they became fearful. Me imagino que cualquiera de nosotros también se llenaría de miedo. And we would too, if it was us. Porque si dejamos la seguridad que el Señor nuestro Dios nos ofrece, If we leave behind the security that God himself is offering, para ponerla entonces en manos de los hombres, to put it on the hands of men, si somos sabios, if we're wise, nos damos cuenta de que estamos cometiendo un grave error. we will realize that we're being Leamos desde el 16 hasta el 19. Usted me traduce. And we're reading from chapters, verses 16 to Este, 19. dice Samuel de parte del Señor en el verso 16. And so Samuel says in verse 16, the word of the Lord, Esperad y mirad este gran prodigio que el Señor hará ante vuestros ojos. now therefore stand and see this great thing which the Lord will do for your eyes. ¿No es hora la siega del trigo? ¿No es ahora la siega del trigo? Is it not wheat harvest today? Voy a clamar al Señor y Él dará trueno y lluvia para que conozcáis y veáis cuán grande es el mal que habéis cometido ante los ojos del Señor al pedir un rey. I will call unto the Lord, and he shall send thunder and rain, that you may perceive and see that your wickedness is great. Y Samuel clamó al Señor, y en ese mismo día él mandó trueno y lluvia, y el pueblo temió en gran manera al Señor y a Samuel. So Samuel called unto the Lord, and the Lord sent thunder and rain that day, and all the people greatly feared the Lord and Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: ruega por tus siervos al Señor tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey. And all the people said unto Samuel, pray for thy servants unto the Lord thy God, that we die not. For we have added unto all our sins this evil act. El pueblo se llenó de miedo. The people were afraid. ¿Por qué vino el miedo a apoderarse de ellos? So why did fear come over them? Lo leímos en el verso 13 en adelante. We read that in verses 13 and on. A partir de ahí, From then onward, el éxito de ellos iba a depender de la obediencia. so from that moment onward, their success would be solely from obedience. Y si el éxito mío va a depender de mi obediencia, So if my success depends on my obedience, entonces yo voy a andar en temor. then I will go in fear. ¿Ahora están entendiendo el asunto? Do you understand what I'm trying to say? Amén, amén, amén. Sí, bendito. Cuando dependemos de nosotros When we depend on ourselves y de lo que nosotros hagamos, and what we do, entonces vamos a tener temor. then we want to experience fear. Porque tenemos algo que nos acusa Is there something that is accusing y es nuestra conciencia. our conscience? Yes, yes. ¿Verdad? Amén, amén. Nuestra conciencia siempre nos acusa. Our conscience is always accusing. Por eso el llamado de Dios siempre cuando dice, acercaos a mí y arreglar cuenta. This is why when God calls, he says, come towards me and right yourself before me. Porque cuando vamos delante de Dios y estamos a cuenta, When we're in front of God and we have sin,
entonces podemos recibir, en cierto modo, el perdón, que es la liberación de ese pecado que nos asedia cada día. We are in a position to receive forgiveness from that sin that follows. Por eso ellos delante del portavoz de Dios, del hombre de Dios, al confesar su temor, entonces reciben de parte de Dios la misericordia y el perdón. So by admitting their error in front of the representative of God, and they receive forgiveness. Verso 20, voy a leer, usted me traduce. Verse 20. Samuel respondió al pueblo: no temáis, vosotros habéis cometido este mal. Con todo, no os apartéis del Señor, sino servirle con todo vuestro corazón. Aleluya. Fear not, who have done all this wickedness, yet turn not aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. Hallelujah. Cuán grande es Dios y su misericordia. Entonces el Señor siempre procura perdonarnos, So the Lord always looks to forgive. pero en el momento en que el Señor nos perdona, siempre nos hace un segundo llamado. When He's forgiving us, He gives a second call. Dios es un Dios de misericordia. God is a God of mercy. La misericordia lo lleva o lo mueve al perdón, And mercy will take you to forgive. pero Dios no quiere que andemos pecando God does not want us to continue sinning. y que vivamos cometiendo errores tras errores. We are living and making error after error. Verso 21. Verse 21. Ahora viene el consejo. And here comes the advice. No os apartéis en pos de la vanidad que no aprovechan ni libran, porque son vanidad. And turn you not aside, for then should you go after vain things, which cannot profit nor deliver, for they are vain. ¿Cuál había sido la causa de su pecado? What was the cause of their sin? La vanidad. Vanity. ¿Saben una cosa? El ser humano de por sí siempre tiene algo de vanidad. The human being always has some vanity. Siempre, de alguna manera, esa vanidad se manifiesta. This always comes out, sooner or later. Quiero decirle que cuando la Biblia habla de vanidad, In the Bible, I want to say that when the Bible speaks of vanity, está hablando de el orgullo. talking about your pride. Yes, yes, yes. Amen. Todos nosotros somos muy sensibles cuando nos hieren el orgullo. All of us are very sensitive when they hurt our pride. Y lamentablemente es mal que no podemos trabajarlo solo. This is a hurt that we can't handle ourselves. No podemos trabajarlo solo. We can't do it on our own. Ahora dice el verso 22. In verse 22, Pues por causa de su gran nombre, el Señor no desamparará a su pueblo, porque Él ha querido hacerlo su pueblo. for the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. Somos el pueblo de Dios. We are people of God. Somos la niña de sus ojos. We are the apple of his eye. Y es por esta razón que Dios siempre procura encaminarnos a nosotros de alguna manera y que podamos vencer en medio de los obstáculos de la vida. So he's always looking to guide us and help us to overcome the obstacles that we have in life. Praise the Lord. Amen.
Pero hay una cosa que el orgullo provoca en el ser humano. There's something that pride provokes within the human being. ¿A cuánto le gustaría saber aquí si son orgullosos? How many of us would like to find out if you're full of pride? Bueno, nada más se levantaron dos manos y un poco tímido. I just saw a couple of hands go up and they were very shy. Vamos a hacer el test. Let's do the test. Mira, si nosotros siempre andamos llenos de ansiedad You keep going on in anxiety y de preocupación, and worries, adelantándonos al futuro, trying to know the future, somos orgullosos. then we have full of pride. Ujú. Es una de las señales It's one of the signals que sobre la cual nosotros podemos darnos cuenta si somos orgullosos o no. that's what tells us if we have some pride in us. Vamos allá. Moving on, Ahora vamos a entrar al verso 3, al capítulo 3. and we're going into chapter 13. Resumiendo rápido porque el tiempo nos traiciona. So time is coming. El verso 13 habla de que llegó el momento de la guerra. So the verse 13 talks about the time has come to go to war. Dios siempre había librado al pueblo, sí o no. Had God overcome everything for the people? Yes or no? Siempre que el pueblo marchaba en pos de Dios, el pueblo triunfaba. As long as they were following what he asked, he would overcome. Pero ahora Jonathan, el hijo de Saúl, está peleando contra los filisteos y Saúl está en Gad también tratando de hacer una estrategia de guerra. So we had Jonathan going against the Philistines and Saul going against doing a war strategy. Siempre que sabemos que estamos bien y que andamos de parte de Dios, no va a haber temor jamás. So as long as we know that we're fine with God and we follow him, there should not be fear. El temor no tiene lugar en el corazón ni en la mente de los hijos de Dios. Fear is not to be found in the minds and hearts of children of God. Porque todo el que se aferra a Dios sabe que todas las cosas sobrevienen a bien para los que aman al Señor. Because everyone who is holding on to God will know that he shall overcome. Verso 8 del capítulo 3. Chapter 13, verse 8. El profeta Samuel le había dicho al rey que debían esperar 7 días So the prophet Samuel had told the king they had to wait for 7 days para hacer un holocausto y así buscar el favor del Señor. to be able to do an offering and look for the favor of the Lord. Y cuando leemos del verso 8 al 12, And as we read verses 8 to 12, ¿qué vemos allí? what do we see there? Vamos a leer. Now we'll see. Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, So Saul waited the 7 days. Samuel had ordered, pero Samuel no llegaba a Gilgal but Samuel was not there, y el pueblo desertaba. and the people were deserting. Entonces dijo Saúl, And so Saul said, traedme un holocausto de ofrenda de paz. bring a burnt offering to me in peace offering. Y ofreció el holocausto. And he offered the burnt offering. Cuando acababa de ofrecer el holocausto, And as he finished offering the burnt offering, llegó Samuel. Samuel arrived. O sea, 7 días, 7 days, dijo Samuel. he said,
Saúl está lleno de miedo, So Saul is fearful. está ansioso He has full anxiety. y decide hacer él el holocausto. And he decided to move it forward faster. Y terminando de hacer el holocausto, And as he finished doing the offering, llegó Samuel. Samuel arrived. ¿Cuándo llegó Samuel? ¿Al séptimo día o al octavo? When did he arrive? The 7th day or the 8th day? Él dijo 7 días. He said 7 days. Así que mientras es el séptimo día, As long as it's still the 7th day, hay que esperar. you have to wait. El rey estaba ansioso. The king was becoming anxiety. ¿Recuerdan lo que le dije ahorita? Remember what I said now? La ansiedad y la desesperación In this, es un fruto del orgullo. it comes from being full of pride. Y el orgullo viene siempre acompañado también de la vanidad. And pride comes accompanied with vanity. Por eso en la Biblia cuando se habla de vanidad se refiere a orgullo. So when you're talking about vanities, you're tying that in with ¿Cuál era la desesperación de Saúl? why was he so desperate? El Señor ya le había prometido la victoria, The Lord had already promised him victory. pero el orgullo que albergaba en su corazón But the pride that was in his heart lo llevaba a ser impetuoso, it made him be impetuous, desesperado. desperate. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? What does that teach us? Esperamos en Jehová, Do we wait in the Lord? esperamos en Él, Are we waiting in him? pero realmente esperamos en Él. Are we really believing? Mira, cuando Dios hace una promesa, Be aware that when God makes a promise, podrá pasar el tiempo que pase, the time that it pass will pass. pero de una cosa debemos estar seguros, There's one thing to be sure. de que Él va a cumplir su He promesa. will be within you his word. ¿Qué había prometido el Señor anteriormente al pueblo? What has the Lord promised before? The people. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio, We're going to go to Deuteronomy capítulo 25, chapter 25. del 17 al 19. From verses 17 to 19. Veinticinco, 17. Chapter 25, verses 17 to 19. Recuerden esto. Remember this. Acuérdate de lo que hizo Amalek cuando saliste de Egipto, Remember what Amalek did unto thee by the way when you come forth out of Egypt, que te salió al camino y desbarató la retaguardia de todos los flacos y rezagados, cuando tú estabas cansado y agotado y no respetó a Dios. and he met you by the way and smote the hindmost of thee, even that those were feeble behind thee, and thou wast faint and weary, and he feared not God. Y ahora vamos al 19, que es a donde me interesa. In verse 19 is where grain of salt is there. Por eso, cuando el Señor tu Dios te haya dado reposo de los enemigos que te rodean en la tierra que Él, tu Dios, te da en herencia, raerá la memoria de Amalek de debajo del cielo. ¿Y qué más añade? No olvide. Therefore it shall be, when the Lord thy God hath given thee rest from all thine enemies round about, in the land which the Lord
that God has given thee for an inheritance to possess it, that thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Thou shalt not forget it. No lo olvides, Don't forget this, pero lo olvidó, but they have forgotten. Oh, yes. lo olvidó. They forgot. Este texto declara una secuencia de éxito, de victoria. This is guaranteeing a sequence of victory. Se sobreentiende 400 años antes, This has been announced 400 years earlier. ya Dios había dejado saber que Él iba a llevar a su pueblo de victoria en victoria. He has made it known that he's going to take the people from victories to victory. ¿Recuerdan que a principio la condición que Dios puso para el éxito era la obediencia? Remember that the condition that God asked us to be. Ahora tenemos un problema mayor. Now we have a major problem. Si nosotros olvidamos de la manera en que Dios nos ha bendecido, If we forget the way that God has instructed us, es de seguro que luego entonces vamos a cometer errores. we're going to surely make mistakes. Siempre que nosotros recordemos en la manera que el Señor nos ha beneficiado, Remember the way that God has blessed us. vamos a tener seguridad en Dios. We will be sure in our ways. Esto llevó a Saúl a llenarse el olvidar los favores que el Señor había hecho en el pasado. This caused Samuel to forget about the victories that happened in the past. Llevó a Saúl y al pueblo a dudar, It made Saul and the people down, a desesperarse. become desperate. ¿Cuántas veces nosotros hemos caído en ese mismo error, en esa misma condición? How many times have we fallen into that condition? Oh, por favor, en el nombre del Señor le pido que cuando lleguen estos momentos, In the name of God, I ask that when those moments arrive, miremos atrás look behind you. y nos demos cuenta de dónde el Señor nos ha sacado Keep looking at where the Lord has taken you out of. y cuáles son sus promesas What are His promises? para de ahí en adelante. Go forward. Que todo es de victoria en victoria, It's victory to victory. porque nuestro Dios es poderoso. Because our God is powerful. Él es más que poderoso para guardarnos a nosotros. He is more than powerful to keep Primera desobediencia. us obedient. ¿Por qué? Why? Por temor, Because of fear, la duda. doubt. La duda asusta. Yeah. Doubt makes you fear. El miedo siempre nos llevará a nosotros a cometer errores. And fear will cause us to make mistakes. That's true. Mas Dios siempre nos dice But God always says, confiar, believe in me, confiar, trust me, confiar. Praise trust. the Lord. Confiar en el Señor, porque cuando confiamos en el Señor, el miedo no tiene lugar en nosotros. And trust in God, because when you trust in Him, fear has no place in La duda no tiene lugar en nosotros. Doubt has no place in it. Y siempre seremos más que victoriosos. Always more than victorious. Oh, yes. Verso 14. Vamos a pasar ahora al capítulo 14. We're going to 1 Samuel chapter 14. En el capítulo 14, la historia relata cómo, a pesar de que Saúl y el pueblo se llenaron de miedo, dudaron, y aún el profeta Samuel también le había dejado saber a Saúl que esto iba a tener consecuencias. Aún así,
Dios obró en favor. And we see here how even with fear and doubt and not listening to the prophet who said there will be consequences, God still gave them victory. Porque quiero que tengamos claro una cosa. They want you to know this clear. Después que el Señor empeñó su palabra, That once the Lord has put his word forward, ya no dependerá tanto de nosotros, he won't really need us porque Él es fiel a su palabra. because he's faithful to his word. Praise the Lord. Y Él hará lo que prometió. And he will do what he promised. Praise the Lord. Nosotros solo tenemos el privilegio de participar en eso, en la victoria del Señor. We just have the privilege of participating in this. El Señor me ha llamado a mí, te ha llamado a ti para que nosotros podamos participar de la victoria que Él ha de tener en esta tierra. The Lord has called you and me so we can participate in this victory that he will have. Gloria a Dios. Por esta razón, el Señor le da la victoria ante los filisteos. This is why God gives the victory before the Philistines. Yes, yes. Segundo error. Second mistake. Dice aquí en el capítulo 15, And as we move to verse 15, vamos a leer a partir del verso 1. verse 1. Samuel dijo a Saúl, Samuel said to Saul, el Señor me envió a que te ungiera rey de tu pueblo. the Lord has sent you to anoint thee to be king over his people, Oye pues la palabra del Señor. over Israel. Now therefore hearken thou unto the voice of the Lord. Yes. Así dice el Señor Todopoderoso. And this saith the Lord of hosts. Voy a castigar lo que hizo a Amalek a Israel, que se le opuso en el camino cuando subía de Egipto. I remember that which Amalek did Israel. Now he laid wait for him on the way when he came up from Egypt. Ve pues, hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres y mujeres, niños y bebés, vaca, oveja, camello y asno. Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not, but slay both man and woman, infant and suckling, ox and sheep, camel and ass. Also, ¿Qué cosa no entendieron? What is it clear? yes, very good. Good luck. ¿Está claro? Is it clear? Unas instrucciones claras y precisas. Is it precise and clear instruction? Agua. Y la historia creo que ya todos la conocemos. We know the story. Saúl juntó a todo el pueblo, Saul came with all the people. fueron a donde Amalek They went to the Amalek. city of Amalek, y destruyeron a todos los amalecitas, They destroyed the Amalek, excepto except el rey. the king Y los animales. and the animals. Vamos gordita. Gordito. Oye, Listen to me. no sé cómo pudo Saúl olvidar tan pronto esa orden que el Señor le da a él como líder. I don't know how Saul could run so quickly that order that he gave to the leader. Right, right. Voy a decirle algo. I'm going to say something. Sí. Eso demuestra This shows que Saúl tenía un problema, un defecto de carácter. that Saul had a character flaw. Había un defecto de carácter
en ese hombre. There was a character flaw in him. ¿A qué se debía What is this? What's the blame for that? el defecto de carácter? Where did that originate? Se lo dije ahorita, It el orgullo. was his own pride. El orgullo siempre nos va a llenar a nosotros de expectativas y siempre va a estar primeramente nuestro yo antes que cualquier otra cosa. This pride will cause us to put ourselves before it should be done. Yes, yes. ¿Por qué razón? Esto es para meditar. This is something to meditate. ¿Por qué razón siempre el que compite quiere llevarse un premio? Why is it that when someone competes, they want a prize? Todo el que pelea Anyone who is fighting, quiere llevarse el premio. they want to take the prize. Si es un boxeador o luchador, quiere una faja. The boxer wants it done. Si es un artista, quiere el Grammy. You're a star, you want to- Porque eso satisface nuestro ego. that's the- Yeah, yeah, yeah. Saúl no podía llegar al pueblo sin exhibir su trofeo. Saul didn't want to go back to his people without showing his proof. ¿Cuál era su trofeo? What was his trophy? El rey. De ahí es que ustedes notan que todos los reyes de Israel, cuando ganaban una batalla, llevaban prisioneros al rey y lo exhibían. These kings of Israel, as they would beat their enemy, they would bring the king and show them off. Porque ese era su trofeo. Oye, ¿cómo es que cosas tan sencillas y tan elementales nos hacen a nosotros quedar mal ante nuestro Dios? How are these simple things that look bad? Se llevó al rey He took the king, y ahora, and now, confrontado por Samuel, confronted by the prophet Samuel, Saúl quiere aparentar que fue que tuvo misericordia. he wants to look like he was merciful. Yeah, yeah. ¿Se dan cuenta? Un error nos lleva a otro error. Whatever it is to another. Por eso es que debemos tratar de evitar lo más que podamos cometer esos errores que son pecados. It's very possible to avoid making those mistakes that become sin. Porque uno, tratando de evadir uno, You can, cover up for another one. entonces vamos a caer en el otro. On, Y creo que fue el que colmó la copa. And this is what filled the cup. Overflowing. Porque Dios habló directamente. Because God spoke directly. Amén. Oh, mis hermanos, miren, cuando Dios habla directamente, And God, is- eh, God speaks directly. hay que obedecer. You must obey. Hay que obedecer. You must obey. Después que nosotros caemos en desobediencia crasa, As we go into this gross disobedience, andaremos buscando el favor de Dios we want to go to make it up. Sí, sí. y solamente un milagro Only a miracle podrá hacer que nuestra situación se resuelva. will cause a big mistake to be resolved. Sí, sí. Porque cuando Dios da órdenes directas God y desobedecemos, is entonces las consecuencias son graves. the consequences are very, very, very. Saúl hirió a Amalek, So Saul injured Amalek, tomó al rey took the king,
y se llevó el ganado mayor. and took the best of the cattle and livestock. Y ahora se le ocurre pensar Now he thinks que va a agradar a Dios he's God haciendo un holocausto. to make a sacrifice. Él está tratando de aplacar la ira del Señor, llevándole un holocausto. The anger of God, take this into account. Se dan cuenta que tiene problemas, un defecto de carácter, You see, he has a problem with his character. un defecto de carácter grave. This is a big defect. Porque como si Dios me ha dado a mi instrucción de que vaya y elimine todo lo que tenga que ver con Amalek, God told you to take it, incluyendo los animales, luego yo voy a pretender traerle al Señor un holocausto con esos animales. Yo creo que el hombre tenía serios problemas. He had a really great problem. Pero voy a seguir recalcando. So I'm going to keep making an end. ¿Cuál era el problema? What was this problem? El orgullo, It's the pride. el orgullo. Por eso, volviendo al 13, Going back to chapter 15, y para ir resumiendo, ya to summarize, concluyendo, or conclude, capítulo 13, verso 14. so chapter 13, 1 Samuel, and verse 14. Ya de antemano Dios había dicho algo, Already beforehand, God had said que se debe quedar en la mente y el corazón de cada uno de nosotros. that this should remain in our minds. Cuando después de Saúl haberse desesperado y no haber esperado a Samuel para el holocausto, By Saul not waiting for Samuel to make the offering, en el verso 14 ya le vino una advertencia. so a warning came. Pero ahora tu reino no será durable. But now thy kingdom shall not. El Señor se ha buscado un hombre según su corazón The Lord sought him a man after his own heart, para que sea príncipe de su pueblo, and the Lord hath commanded him to be captain over his people, por cuanto tú no has guardado lo que el Señor te mandó. because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. Y aquí viene, yo creo que esto es el corazón del mensaje en esta mañana. And this is the heart of this message to you. El Señor no puede hacer absolutamente nada Lord can do absolutely nothing si nosotros nos complacemos en desobedecer. if we put ourselves to be disobedient. El orgullo Pride, es una muralla. the wall, Pone un muro, una barrera entre Dios y los hombres. it puts a barrier between God and man. Amen. True. Por eso Dios fue bien claro cuando dice, buscaré un hombre con el corazón conforme a quién. This is why Conforme a mí. he said, I'm going after a man after my own heart. ¿Y quién es ese hombre? And who is this man? David. David. Ahora le pregunto, So I ask you, ¿Saúl pecó? did Saul make a sin? ¿David pecó? Did David sin? Big time. Oh, la hermana dice grande. The sister is there. Sí. Pero quiero decirle una cosa. I want to say something. Cuando el Señor dice que había elegido a David When the Lord says he had chosen David, porque tenía un corazón conforme a él, because he had a heart that no quiso decir jamás que David no pecaría. he didn't say that he would never sin.
La diferencia está The difference is en algo muy sencillo y elemental. something very simple and elementary. Le voy a dar la clave, I'm giving you the clue. igualdenla. Well, keep it. Usted aquí leyó la historia de Saúl completa. We read the story of Saul here. En algún momento este libro registra que Saúl se arrepintió. Did I say that in any moment that Saul asked for repentance? Ese es el detalle. That's the detail. Sí, también. El orgullo siempre va a ser un impedimento, una barrera para que nosotros podamos doblegarnos y aceptar nuestros errores y buscar el perdón y el favor de Dios. Pride is going to be an obstacle for us to ask for forgiveness. Correct? Pero David tenía un corazón conforme a Dios, But David had a heart that was conformed to God. Amen. porque aunque David cometió errores, So David committed error. no tenía un corazón orgulloso. He didn't have a prideful heart. No, amen, amen. True. El corazón de David era noble. He had a noble heart. Yes. Por eso muchas veces nosotros cuando estamos, ¿verdad?, haciendo el juicio Sometimes we are doing our own judgments en cuanto a lo que hizo David, with David. nos quedamos boquiabiertos. Our mouths are open. Pero si ustedes notan, We know this. siempre que David pecó, Every time that David sinned, la historia termina diciendo, the word says, y lloró David amargamente and he cried and y se arrepintió. he repented. ¿Cuál es la diferencia entre la obediencia que el Señor demanda y la obediencia que nosotros conocemos? What's the difference between the obedience that God asks of us and the obedience that we know? Dios demanda de nosotros obediencia, God asks of us to be obedient, pero no es la obediencia cabal, but not in a perfect obedience. porque si alguien hubiera tenido la capacidad de una obediencia cabal, Anybody had that capacity to be perfect, Cristo no hubiera hecho falta. we wouldn't need Christ. Es por la justicia de Cristo. The justice that Christ is offering. Pero para nosotros alcanzar la justicia de Cristo, para nosotros tener misericordia, So for us to even get close to the Jesus and have mercy, debemos tener un corazón humilde, we have to have a humble heart, un corazón capaz de humillarse, a heart that can be capable of really un corazón capaz de inclinarse al Señor y decirle, Señor, perdóname porque sé que te he fallado. a heart that allows you to kneel before the Lord and say, Lord, I know I have failed you. Por eso Dios desechó a Saúl y eligió a David. And that's why God had to discard Saul and chose David. Cuando Dios llamó a Saúl, When God called Saul, envió al profeta Samuel, the prophet Samuel, era porque en la mente de Dios había un plan. Sí, because claro. God had a plan in his mind. Amén. Y el Señor, en el momento en que te llamó a ti And the Lord, when he called you, y me llamó a mí, called me, es porque en la mente de Dios hubo un plan because in God's mind there is a plan para cada uno. for all of us. Así que el Dios tiene el plan, So God has a plan,
¿De qué manera podemos nosotros permitir que ese plan se cumpla en la vida de cada uno? How could we allow that plan to accomplish itself in our life? ¿Actuando como Saúl con orgullo Acting like Saul with his pride, o actuando como David en humildad? or acting like David in humbleness? Amén, amén. El Señor dijo, aprended de mí, The Lord said, learn from me, porque yo soy manso y humilde de corazón. because I am meek and humble at heart. Oh, mis hermanos, que en esta mañana Brothers and sisters, this morning, nosotros podamos reflexionar we can reflect on y darnos cuenta de que la victoria de nosotros and knowing that our victory dependerá siempre de la sencillez, will depend on our sinfulness, de la humildad. our humility. El Señor siempre castiga a los soberbios. The Lord always punishes those who are with pride. El corazón orgulloso no tiene lugar en el reino de Dios. Heart full of pride has no room in our kingdom of God. Voy a hablar de esto, aunque no me gusta, pero voy a hablar de esto. I'm going to speak of this, although I don't like it. Me apena mucho It makes me sad cuando veo en la iglesia soberbia. when I see in church that there's that type of boastfulness. Porque el Señor no se agrada de eso. Because the Lord does not like Amén, that. amén. True. Fíjense que siempre que la palabra de Dios es bien clara cuando el Señor llama a sus líderes, especialmente a sus líderes. Sí, The word of God is clear when he calls his leaders. ¿Cuál es la instrucción? What's the instruction? Cuidar, What beware. cuidar a la grey. Care for the flock. No ser activo, Don't be too high-handed. no subyugar, Don't subjugate them. sino con amor Do it with love amén, amén. y mansedumbre. and with Yes, meekness. yes. Cuando olvidamos esos principios, When we forget these principles, que son los que identifican a Dios, that those are the ones that identify God. siempre, de alguna manera, In some way or another, no me pregunte cómo, de alguna manera, solo Dios sabe, only God knows. Él se va a encargar de apartar a esa persona. He will make sure to remove that person. Yo no sé si ustedes lo han visto, I don't know if you've seen this. pero siempre que una persona se vuelve altivo y soberbio, When somebody becomes too boastful and prideful, de alguna manera Dios lo corta. he cuts them off. That's true, 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 true. Oh, sí. Oh, mis hermanos, Brothers and sisters, qué penoso es eso. this is sad. Yo no quiero ver más que esa cosa. I don't want to see that anymore. Es doloroso It's very painful. porque Dios nos llama a nosotros con un propósito bueno. Because God calls us with good purpose. Ese no es el plan de Dios. It's not the plan of God. Entonces, por esta razón, es For that que reason, encarecidamente, I ask you kindly, en el nombre del Señor, le digo, God, aprendamos a caminar con un corazón sencillo. let's learn to walk with a simple heart. No permitamos jamás, nunca que el orgullo nos domine. Don't ever let the pride to dominate you. Porque de esta historia creo que todos hemos aprendido. Because we've all learned this from it. Vamos a orar. Let's pray. Oh, excelso Dios y Padre Celestial. Oh, excellent God and Father, Agradecemos que siempre de alguna manera tú hablas a nosotros por medio de tu palabra. we thank you for that. In some way or another, you speak to us through your word. Que tú siempre nos enseñas, nos instruye por medio de tu palabra. You always
teach us and instruct us through your word. Y en esta mañana hemos podido ver cuán peligroso es el orgullo. This morning we have seen how dangerous pride can be. Es uno de los pecados que casi nadie puede ver, identificar. This is one of these things that no one can see and identify. Pero es tan dañino como el cáncer, It is just as dangerous as cancer. porque cuando se manifiesta es porque ya ha dañado todo. Because once it shows up, it's damaged everything. Oh Padre amado, te pido que nos guarde a todos nosotros, nos libre de ese mal. Dear Father, please keep us from that evil. Oh Señor, que por medio de tu Santo Espíritu, si hay alguna semilla de orgullo en el corazón de nosotros, oh Padre amado, tú lo haga morir. And Lord, if there is a seed or remnant of any of that pride in us, by your Holy Spirit, eliminate it from us. Oh Padre amado, Beloved Father, te doy las gracias por mis hermanos. I thank you for my brethren. Te doy las gracias, Señor, por haber permitido formar parte de este grupo de gente que te ama y que te espera. And to allow me to be a part of this group that loves you and believes you. Ayúdanos a que todos juntos podamos alcanzarlo. Help us so that we all together can be Y que ese día glorioso, cuando tú vengas a las nubes de los cielos, in the day that you come, that glorious day when you come in the cloud, podamos decir, este es nuestro Dios. we can say, this is our God. Le hemos esperado We have been waiting for you, y Él nos salvará. and you will save us. Gracias, Señor. We thank you, Lord, Es en el nombre de Cristo Jesús que hemos orado. and we pray in the name of Christ Jesus. Amén. Amen. Amén.